El Señor Jesucristo les bendiga con ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, vamos a dar una poderosa conferencia aquí en nuestro canal y vamos a mirar algo que son acusaciones que nos dicen, ¿no? La IPUB tiene una doctrina satánica, una doctrina diabólica, una doctrina de demonios. Bueno, es lo que siempre se nos ha dicho. Yo me acuerdo cuando comencé a seguir al Señor hace muchos años ya. Era un niño de apenas 5, 6 años, 7 años aproximadamente. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Siendo yo trinitario, eso era lo que se nos inculcaba, que la IPU tenía una doctrina satánica, una doctrina diabólica. Y eso es lo que se dice siempre, y eso se ha dicho siempre, y eso es lo que vamos a mirar aquí, y vamos a ver por qué dicen ellos que es una doctrina satánica. Miremos. Lo que dice aquí, dice, la misión de Satanás en la doctrina anticristiana es negar al Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Primera de Juan 2:23. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Por eso dicen que la IPU es una doctrina satánica, anticristiana, que porque nosotros negamos al Hijo de Dios, y eso lo estamos viendo reflejado en ese verso bíblico, o lo reflejan ellos en este verso bíblico, que la verdad, se los digo a ustedes, mis hermanos, pues está muy alejado de lo que es la verdad bíblica. Esto está muy alejado de lo que es la verdad bíblica. ¿Sí? Eso está muy alejado de lo que es la verdad bíblica, esto que dice allí. Entonces, según esto, nosotros tenemos una doctrina satánica, una doctrina anticristiana, porque negamos al Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero no miran todo el verso en sí. En realidad no miran todo el contexto. No miran todo el contexto, y el contexto está desde el verso 22. Miremos, por favor, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Escuche bien. Cuando nos llaman a nosotros anticristianos, es que según ellos nosotros no creemos en el Padre ni en el Hijo. Entonces que por eso somos una doctrina satánica, pero no. El texto, ninguno de los dos textos, ni primera de Juan, en el capítulo 2, verso 22 y verso 23 está diciendo eso. Ninguno de los dos textos está diciendo eso. ¿Quién es el anticristo? Es decir, ¿quién es el que tiene la doctrina anticristiana? Según Juan, el que no confiesa que Jesús es el Cristo. Ese que no confiesa que Jesús es el Cristo, ese es anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. ¿Escucha bien? Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Eso te convierte a ti en anticristo, no a los IPUD, no a la Iglesia Pentecostal Unida, no a la Iglesia del Nombre, ¿no? En ninguna parte dice eso. Lo que dice es que negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Porque evidentemente Jesús es el Padre y es el Hijo. ¿Se observa? Entonces, esa fábula, ¿no? Todo eso que dicen, no, los pentecostales y IPU son anticristos, es una doctrina anticristiana, es una doctrina satánica porque niegan al Padre y al Hijo. Pero es que usted está tomando solamente un verso, amigo. Está tomando parte del verso. Porque el verso en su contexto dice que negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Porque Jesús es el Padre y el Hijo. Ahora, el verso 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar al Hijo es tener al Padre. Mire, no es creer en dos personas distintas, no. Confesar al Hijo es tener al Padre. Confesar al Hijo es tener al Padre. Es lo que está diciendo aquí. Nosotros confesamos que Jesucristo es, ¿quién? El Hijo, sí, pero que Él es el Padre. Porque el mismo Jesús lo dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre, el que cree en mí, cree en el que me envió. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí escucha?
Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido o no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, tener a Jesucristo es tener al Padre. No es dos personas divinas, no, Jesucristo, él mismo, es el Padre y es el Hijo. Por eso ser anticristo es negar que Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Anticristo es que niega al que Jesús. Anticristo es negar que confesar a Jesús es tener al Padre y al Hijo. Eso te convierte en anticristo. Negar que Jesús es el Cristo es negar, es negar al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Ahora, cuando usted mira esto en las cartas de Juan, o mira esto en las cartas de Juan, miramos que todo esto nos lleva de una manera implícita, escúcheme bien, nos dice que Jesús es ¿quién? El Hijo, ¿sí o no? Pero que también es el Padre. Vamos a leerlo. Escuchen el verso 24. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Miremos, permanecemos en el Hijo y en el Padre cuando confesamos que Jesús es el Cristo. Permanecemos en el Hijo y en el Padre. Y el contexto nos dice que el Hijo y el Padre es uno solo. Leamos. Y esta es la promesa que Él, no dice ellos, y mira, que Él nos hizo la vida eterna. Sigamos, miremos que el Padre y el Hijo es un Él, no es un ellos. ¿Es quién? Jesucristo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él, no de ellos, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. ¿Quién? ¿Quién es Él? El Padre y el Hijo. ¿Quién? Jesús, el Cristo. Entonces, negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Entonces, miramos que es un Él, no es un ellos. Sigamos, verso 28. Ahora, hijitos, permanece en Él. Recuerden, ¿quién? En el Padre y en el Hijo. ¿Quién es ese? Jesús, el Cristo. O Jesucristo. ¿Mm? ¿No? Permanecer, escuche, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Miren lo que dice, ahora hijitos, permanece en Él. ¿En quién se debe permanecer? En Él, ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. ¿Quién es ese? En Jesús, el Cristo. ¿Mm? ¿Mm? También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Negar que Jesús es el Cristo es no tener al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo, eso te hace anticristo. Debemos permanecer en el Padre y en el Hijo, pero el Padre y el Hijo, ¿quién es? Jesús, el Cristo. Y por eso dice aquí, ahora hijitos, permanece en Él. Si mira, no es un ellos. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en la venida de Él, ¿sí? No nos alejemos de Él avergonzados. ¿Quién es el que ha de venir? Jesús, el Cristo, el que es el Padre y el Hijo. Negar que Jesús sea el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Debemos permanecer en Él. ¿En quién? En el Padre y en el Hijo. ¿Cómo se llama? Jesús, el Cristo. Y sabéis que Él es justo. Sabe también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿De quién? De Jesús el Cristo, el que es el Padre y el Hijo. Sigamos aquí con el verso 3, capítulo 3, verso 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aquí no conoció a ese Él, que es el Padre y el Hijo. Viene hablando de Jesús el Cristo. Escuche bien, viene hablando de Jesús el Cristo. Hay que permanecer en Él. Por eso el mundo no le conoció a Él. ¿A quién? A Jesús el Cristo. No le conocieron a Él. ¿Ah? Al que es el Padre y el Hijo. Por eso todo aquel que no confiesa que Jesús es el Cristo, no tiene al Padre y al Hijo. Ese es un anticristo. Ese es el verdadero anticristo, ese es el verdadero anticristiano. Ese es el que tiene una doctrina errónea. Errónea. Porque es lo que está diciendo Juan. Juan dice que ese Él, que es el Padre, fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. ¿Quién fue ese? Jesús el Cristo. Juan capítulo 1, verso 10. Dice allá, escuche bien, mire lo que dice. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció.
el mundo no le conoció. ¿Mm? ¿Se observa? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Quién se manifestará? Dios. ¿Mm? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él, ¿quién es Él? Jesús, el Cristo, el que es el Padre y el Hijo. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Quién es el que se manifestará? ¿Mm? ¿Quién es el que se manifestará? Jesús es el que se manifestará. Pero está hablando que es el Padre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Quién se manifestará? Dios. ¿Quién? El Padre, el que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. ¿Cómo se llama? Jesús el Cristo. ¿Mm? Pues negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Y eso te hace anticristo. No la IPU no. La IPU confesamos que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no nos hace anticristos, nos hace creer su palabra. Juan mismo dice, confesando o ratificando esto, aquí en su primera carta, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? Jesús, el que es desde el principio. Pero ese es el Hijo, ¿sí o no? Pregunta que confesar que Jesús, confesar a Jesucristo, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Mire lo que dice Juan. ¿Quién es el que, a quién fue que ellos conocieron que desde el principio? Al Padre. Confesar al Hijo es tener al Padre. Leamos, capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Mm? ¿A quién conocieron ellos que era del principio? Al Padre. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Se observa? Entonces, confesar que Jesús es el Cristo es tener al Padre y al Hijo. El que no lo confiesa, el que no confiesa que Jesús es el Padre y el Hijo es un anticristo. ¿Mm? No es la iglesia apostólica del nombre, no es la iglesia IPU, no. Son los trinitarios, los dualistas, los binitarios, los testigos de Jehová, toda aquella doctrina que no confiesa que Jesús es el Padre y el Hijo es anticristo. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este está negando al Padre y al Hijo. Es lo que está diciendo Juan. Entonces no tomen un verso, señores, solamente y digan toda esta clase de males contra la iglesia del nombre y todo esto. No, nosotros confesamos en el Hijo, pero es como dice la Escritura. Allí es que lo confesamos como dice la Escritura. Vamos a leer algo, miremos algo. Vamos a leer Juan capítulo 13. Vamos a leer acá. Juan capítulo 13, verso 33 dice, Jesús le dice a sus discípulos, les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hijitos, aún estaré con vosotros y me buscaréis, pero así como se lo dije a los judíos, así se lo digo a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Quién es ese? Ah, pues ese es Jesús, ¿sí o no? Ese literalmente es nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, me causa admiración esto. Me causa admiración esto de que Jesús le dice a sus discípulos, hijitos, hijitos, ¿eh? Hijitos. Y solamente un padre llama a otros hijos, ¿sí o no? ¿Por qué lo llama hijos? Bueno, vamos a mirar por qué. Porque Juan, en su primera carta, en su segunda carta, perdón, Juan en su segunda carta, verso 4, dice así, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál mandamiento? ¿De quién recibieron el mandamiento? Del Padre, dice aquí. Ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Mm? Jesús fue el que le mandó a sus discípulos que se amen unos a otros y por eso los llama hijitos. Y Juan lo llama el Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que no confiesa que Jesús es el Cristo,
ese es anticristo, porque no tiene al Padre y al Hijo. ¿Se observa? Confesar que Jesús es el Cristo es tener al Padre y al Hijo. Nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, que Él es el Padre y Él es el Hijo. Eso lo confesamos nosotros, la Iglesia Pentecostal, como dice la Escritura. Ahora, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 9 dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. De Dios, entonces Jesucristo es Dios, ese Dios que dijo, hijitos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Jesucristo es Dios y Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre. Pero Jesucristo es Dios que dio mandamiento de amarnos unos a otros, entonces Él es el Padre. ¿Se observa? ¿Se observa? Entonces nosotros no somos una doctrina anticristiana, no somos una doctrina satánica. La doctrina anticristiana es el que no confiesa la doctrina de Cristo. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque el Padre dijo, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador. Yo Jehová soy Jesús. Es lo que está diciendo literalmente. Porque Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvando. ¿Se observa? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, no dice nos conozcan, no, me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, este mandamiento lo hemos recibido de Dios y solamente hay un Dios, el Padre. Y Jesús dijo, amados unos a otros, y llamó a sus discípulos y nos llama a nosotros hijitos. Por eso Pablo dice que el Señor mismo dijo, salid de allí, no toquéis lo inmundo, yo recibiré, dice el Señor, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Jesús es el Padre. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. Entonces Jesús es el Padre, porque el que dijo eso fue el Señor. Salí en medio de Dios y apartados, dice el Señor, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el Señor Todopoderoso Jesús. Entonces Jesús sí es Dios y es el Padre. ¿Se observa? Confesar que Jesús es el Cristo es tener al Padre y al Hijo y al Padre. Entonces yo no sé por qué siempre toman ustedes, ¿no? Hablo de los amigos trinitarios, siempre toman parte de un verso y quieren de esto hacer doctrina, pero lo que pasa es que así no se puede hacer doctrina. Tienen que coger todo el texto y además darle el contexto. Diga por qué Juan dice que no confesar al Hijo es ser anticristo. ¿Por qué no confesar al Hijo y no tener al Padre? Dígalo. No tomen solamente un verso, lean todo el contexto. Yo leí todo Juan capítulo 2, lo leí. Allí dice que el que ellos conocieron desde el principio es al Padre. Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 2, segunda de Juan, verso 4 y verso 5. ¿Se observan? Tremendo, ¿no? Entonces, no sé por qué salen ustedes con eso, señores, la verdad no sé. Cuando nos llaman de todo, la verdad, estamos acostumbrados a los insultos, pero no pueden nunca entrar en una conversación razonable con un unicitario. Nunca podrán hacerlo. Razonablemente bíblica, ¿no? En la Biblia, nunca podrán hacerlo. Bueno, mis hermanos, entonces no se dejen amedrentar, hermano, por estas publicaciones. No se dejen amedrentar, tanto hermano que dice, ay, hermano, mire, no, hermano, no se dejen amedrentar. La Biblia es clara. ¿Quiénes son los anticristos? Los trinitarios, los binitarios, los enoteístas, testigos de Jehová. Ellos son los anticristos. Nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, mis hermanos, los invito a que lleven los libros de la unicidad. La única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro La unicidad de Dios manifestada en el bautismo de Jesús. Yo los libros llamando al más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si desea llevar los libros, están en el exterior. Ese es el número más 57
318-436-0745. Si está aquí en Colombia, llama al 318-436-0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011-57 318-436-0745. Llamen y pidan sus libros. Además, mis hermanos, les comunico que ya este mes salimos para Paraguay. La otra semana, el miércoles 12, salimos para Paraguay. Si usted desea colaborarnos, mis hermanos, los que quieran y puedan colaborarnos para los viáticos, para dejar para los gastos de la casa, también, hermano, para los viáticos, y ustedes quieran y puedan colaborarnos. Y de hermano, hace rato, tranquilo, vea, aquí está. Vamos a ir a predicar a Paraguay, hermanos. Vamos a ir donde el Señor quiera que vamos a predicar en las calles, así como hicimos en República Dominicana. Así mismo vamos a hacer en Paraguay y con más ganas vamos a predicar donde sea, ¿sí? Sin miedo ninguno. Vamos a predicar allá. Diciéndole a la gente, hablando con la gente, porque es lo que queremos hacer, hablar con la gente, pero necesitamos su colaboración, esa colaboración económica, hermano, que usted nos pueda dar. También el próximo mes de agosto estaremos en El Salvador y en Guatemala, estaremos también por allá predicando. Entonces, hermano, usted que puede, ayúdenos a hacer realidad esta predicación. ¿Listo? Bueno, si usted desea ayudarnos y puede ayudarnos, darnos su apoyo económico, su aporte económico, llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les guarde.